Cordelia se paró en medio de la cocina, rodeada de bolsas de la tienda de comestibles, y contó mentalmente si había suficiente para la fiesta de mañana. 22 personas. Landon le había dado la lista la noche anterior, tirando la hoja descuidadamente sobre la mesa de la cocina entre la cena y las noticias de la noche. «Aquí están los invitados», dijo entonces, sin levantar la vista del teléfono. «Creo que vendrán unas 20 personas, tal vez un poco más». Cordelia cogió la hoja y recorrió los nombres con la mirada. Compañeros conocidos de su empresa de informática, un par de vecinos, su hermano y su mujer. Y al final, escrito con letra casi ilegible, Imogen Fairfax. «¿Quién es Imogen?», preguntó con la mayor indiferencia posible. «Es nueva en el departamento de análisis. Acaba de incorporarse», respondió demasiado deprisa, sin pensar, lo cual ya era sospechoso de por sí. Landon nunca había recordado los nombres de los nuevos empleados con tanta facilidad. Ahora, ordenando la compra, Cordelia recordó aquel momento y sintió una familiar opresión en el estómago. Llevaba 6 meses notando cambios en el comportamiento de su marido. Pequeños detalles al principio. Se quedaba más tiempo en el trabajo. Se duchaba más a menudo al llegar a casa. Se compraba ropa nueva, aunque normalmente odiaba ir de compras. Luego vinieron las señales más evidentes. El teléfono que ahora llevaba con la pantalla bajada. Los repentinos viajes de negocios que no había mencionado con antelación. Cordelia sacó un paquete de gambas de la bolsa. $120 el kilo. A Landon le gustaban con salsa de cóctel, pero nunca se las había comprado. Decía que eran caras, pero ahora, cuando se trataba de impresionar a sus colegas, el dinero ya no era un problema. «Haz algo especial», me pidió el otro día. «Quiero que sea bonito, con estilo». Hasta hace poco, los cumpleaños de Landon habían sido modestos. Pizza, cerveza, un par de amigos. Como mucho, los dos solos saliendo a un restaurante. El repentino deseo de organizar una gran fiesta en casa le parecía extraño, pero no le importaba. Se ocupaba de la organización como siempre. Cordelia llevaba 8 años trabajando como traductora autónoma, desde que se habían mudado a Des Moines. El trabajo le permitía estar en casa la mayor parte del tiempo, haciendo tareas domésticas, cocinando, haciendo la compra. Landon ganaba más dinero, pero era ella quien hacía de su casa un lugar acogedor donde querían pasar el tiempo. Su matrimonio duró 11 años. Los primeros años fueron felices. Hablaban mucho, hacían planes, soñaban con tener hijos. Pero algo empezó a cambiar. Al principio de forma imperceptible, luego cada vez más evidente. Las conversaciones se hicieron más cortas, los planes menos concretos, y el tema de los hijos desapareció por completo de sus conversaciones. Cordelia metió las gambas en la nevera y sacó su siguiente compra, un vino francés caro. Landon normalmente bebía cerveza, pero hacía 3 días había pedido comprar algo para las señoras. «¿Cynthia y Jessica no beben cerveza?», aclaró entonces Cordelia, refiriéndose a las esposas de sus colegas, a las que conocía desde hacía años. «Bueno, habrá otras mujeres allí», respondió, de nuevo demasiado deprisa. Cordelia abrió su taquilla y colocó la botella junto a las demás. Había comprado víveres y alcohol por valor de $400 en los últimos días. El dinero lo había sacado de su cuenta conjunta, pero ella se lo había gastado. Había planeado los menús, lo había elegido todo. Landon solo le hizo algunas sugerencias y le dio la lista de invitados. Se lavó las manos y miró el reloj. Las 4:30 de la tarde. Landon debía estar en casa a las 6, como solía hacer los viernes, pero en los últimos meses, como de costumbre, se había convertido en una rareza. Había un retraso repentino en la oficina, una reunión urgente con un cliente o un problema en el servidor que había que resolver de inmediato. Cordelia sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Las últimas transacciones con tarjeta la mostraban comprando en la tienda de comestibles,
encargando flores para decorar su casa y pagando a una empresa de limpieza. También un extraño gasto hace 3 días. Un restaurante del centro, un billete de $250 a las 8:30 de la tarde. Landon había dicho que ese día se quedaría a trabajar hasta las 9. Cerró la aplicación para no pensar demasiado en ello. En su lugar, se centró en su lista de tareas pendientes. Mañana tenía que decorar la casa, preparar los aperitivos y colocar los muebles para que los invitados estuvieran cómodos. A Cordelia le encantaba recibir gente, crear una atmósfera de comodidad y alegría, aunque últimamente esa alegría había sido difícil de conseguir. Abrió la nevera y empezó a sacar la comida para marinar la carne. Landon había pedido filetes a la parrilla, otra petición atípica. Normalmente prefería la comida sencilla, pero ahora quería impresionar. ¿A quién, exactamente? Cordelia intentó no pensar. Sonó el teléfono. Landon. «Hola, cariño». Su voz sonaba un poco tensa. «Escucha, puede que llegue tarde hoy. Tengo problemas con un nuevo proyecto». «¿Hasta qué hora?», preguntó mientras seguía cortando la carne. «No lo sé exactamente. Quizá a las 8, quizá a las 9. No te preocupes. Mañana estaré en casa todo el día para ayudar con los preparativos». Cordelia sonrió para sus adentros. En 11 años de matrimonio, Landon nunca había ayudado con los preparativos de la fiesta. Como mucho, había arreglado los muebles si ella se lo había pedido. «De acuerdo», dijo ella. «Entonces lo haré yo». «Eres increíble. Te quiero». Colgó antes de que ella pudiera contestar. Cordelia miró el teléfono y sacudió la cabeza. El «te quiero» al final de la conversación era relativamente reciente. Hacía unos 3 meses. Antes se limitaba a decir «adiós» o «nos vemos en casa». Ahora era como si intentara compensar algo con esas palabras. Puso la carne en el adobo y empezó a lavar las verduras para la ensalada. Trabajar la ayudaba a mantener la mente alejada de las cosas desagradables. Cordelia siempre había encontrado consuelo en las tareas domésticas. Eran concretas, predecibles, estaban bajo control, a diferencia de tantas otras cosas en su vida. Cuando todos los comestibles estuvieron ordenados y guardados, Cordelia se sentó a la mesa con una taza de té y examinó la lista de invitados una vez más. Conocía de memoria la letra de Landon, clara, ligeramente inclinada, ingenieril. Pero el nombre de Imogen estaba escrito de un modo diferente, con una presión extra sobre las letras. Era como si se hubiera concentrado más en esa palabra que en las demás. Sacó el portátil y abrió el documento del plan de la fiesta. Durante sus años de matrimonio, Cordelia había aprendido a organizarlo todo con antelación: listas de la compra, plazos para cocinar, disposición de los muebles. Landon siempre se sorprendía de la facilidad con que hacía las cosas, sin darse cuenta del tiempo que dedicaba a planificarlas. Los primeros invitados deberían llegar mañana a las 7 de la tarde. Los hermanos de Landon, Caspian y su esposa Daphne, habían prometido llegar pronto para ayudar. Sin embargo, su ayuda era dudosa. Caspian solía acomodarse en una silla con una cerveza, y Daphne era más un estorbo que una ayuda. Pero a Cordelia no le importaba. Le gustaba tener el control. Los colegas de Landon debían llegar a las 8:30. Conocía a la mayoría de ellos de reuniones anteriores, fiestas de Navidad, picnics de empresa, fiestas de jubilación. Gente corriente con familias corrientes. Ingenieros, programadores, jefes de proyecto. Algunos venían con sus esposas, otros solos. Imogen Fairfax estaba en la lista sin acompañante, así que venía sola, o simplemente Landon se había olvidado de especificarlo. Cordelia cerró el portátil y miró el reloj. Las 6:30. Landon solía llegar a casa a esa hora, pero hoy se había retrasado. Otra vez. Se había convertido casi en una tradición en los últimos meses. Llamar por la tarde, disculparse, prometer que no se quedaría fuera demasiado tiempo, pero acababa llegando cada vez más tarde. Se levantó
y se dirigió al salón para evaluar el espacio. Mañana tendría que mover unas cuantas sillas, quitar la mesa de centro para que la gente tuviera un sitio donde colocarse con las copas. El sofá sería empujado hacia atrás contra la pared, haciendo espacio en el centro de la habitación. A Cordelia le encantaba su casa. La habían comprado hacía 7 años, de 2 plantas, con una cocina grande y un salón espacioso. Perfecta para una familia con hijos, había dicho entonces el agente inmobiliario. Pero los niños nunca llegaron. Al principio lo pospusieron. La carrera, la hipoteca, el deseo de viajar. Luego empezaron a intentarlo, sin éxito. Los médicos decían que todo iba bien, que había que esperar. Pero pasaron los años y nada cambió. La última vez que hablaron de hijos fue hace 2 años. Después de otro mal mes, Landon dijo que tal vez deberían aceptar la situación tal como era. «Nosotros dos somos felices», añadió entonces. Cordelia estaba de acuerdo, aunque algo en su interior se agitaba dolorosamente. Ahora se daba cuenta de que no era el fin de intentar tener un hijo, era el principio del fin de su matrimonio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daphne, la mujer del hermano de Landon. «Hola, Cordelia. ¿Cómo van los preparativos? ¿Necesitas ayuda?» «Gracias. Ya casi está. Mañana solo decoraremos la casa y cocinaremos la olla caliente. Y el regalo de Landon. Caspian y yo aún no hemos decidido qué regalarle. Tal vez podríamos acordar algo entre todos», se preguntó Cordelia. Aún no le había comprado un regalo a su marido, a pesar de que mañana era su cumpleaños. En el pasado, siempre se ocupaba de ello con antelación, eligiendo cuidadosamente algo significativo. Pero este año no había podido conseguirlo. O no quería. «Decidámoslo mañana», dijo. «Quizá aún vale para alguna tienda». «Es una gran idea. De todos modos, los hombres saben mejor lo que quieren. Bueno, hasta mañana». Cordelia colgó el teléfono y se quedó de pie en medio del salón. Daphne tenía razón. Los hombres saben mejor lo que necesitan. La única cuestión era si estaban dispuestos a ser sinceros al respecto. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Octubre era fresco en Iowa, y las hojas de los árboles del patio ya estaban amarilleando y empezando a caer. Cordelia se acercó a la ventana y miró afuera. Los vecinos habían encendido las luces de sus casas, se oían las cenas familiares, las risas de los niños, los ladridos de los perros. La vida corriente de la gente corriente, lo que Landon y ella habían tenido una vez, antes de que las cosas se complicaran. Volvió a la cocina y empezó a preparar la salsa para las gambas. La receta era complicada, requería varios pasos de cocción y un tiempo preciso, pero a Cordelia le encantaban esas tareas. La distraían de sus pensamientos, que últimamente eran cada vez más inquietantes. A las 7:30 oyó el ruido de un coche en la entrada. Landon había llegado por fin. Cordelia no fue a saludarlo como había hecho antes. Siguió removiendo la salsa y esperó a que entrara. «Hola», dijo él, apareciendo en la puerta de la cocina. «Siento llegar tarde. Este proyecto es más complicado de lo que pensábamos». «No pasa nada», dijo ella sin volverse. «¿Vas a cenar?» «Mejor me doy una ducha antes. Estoy cansada». Cordelia asintió y oyó sus pasos en la escalera. Ducharse justo después del trabajo se había convertido en su nueva costumbre. Antes podía pasearse con la ropa de casa toda la noche y ducharse antes de acostarse. Ahora lo primero que hacía era subir las escaleras, como si quisiera lavarse algo que no quería que su mujer viera. Mientras él estaba en la ducha, Cordelia terminó de hacer la salsa y la puso en la nevera. Mañana solo quedaría calentarla. Luego sacó la masa de canapés del congelador y la trasladó a la nevera para descongelarla. Otro punto en su interminable lista de tareas pendientes. Landon bajó 20 minutos después, con unos vaqueros caseros y una camiseta, el pelo húmedo. Olía como su gel de ducha habitual, pero Cordelia notó que parecía tenso por alguna razón. «¿Ocurre algo?», preguntó, sirviéndole el té. «No, solo trabajo.
Mucho estrés últimamente. Nuevos proyectos, nuevas personas en el equipo. Hay que coordinarlo todo, explicarlo. Debe de ser difícil con los recién llegados, dijo lo más inocentemente posible. Les lleva tiempo adaptarse. Sí, unos más, otros menos. Dio un sorbo a su té y la miró. ¿Qué tal tú? ¿Preparada para la fiesta de mañana? Casi. No queda mucho. Por cierto, ¿cuánta gente va a venir? Solo para saber con cuántos contar. Supongo que la mayoría, tal vez 18 o 20. Es difícil decirlo con exactitud. Cordelia asintió. Se dio cuenta de que Landon evitaba mirarla cuando hablaba de los invitados de mañana. Era como si temiera que ella leyera algo en sus ojos. ¿Y esa chica, Imogen, va a venir?, preguntó ella con el mismo tono despreocupado. Landon casi se atraganta con el té. No lo sé, dijo, tosiendo. Supongo que sí. Creía que había dicho que lo estaba planeando. Solo quiero saber el número exacto de mujeres. Para el vino. Sí, claro. Probablemente estará allí. Terminaron de cenar en relativo silencio. Landon hojeaba su teléfono y Cordelia preparaba mentalmente un plan para mañana. Tenía que decorar la casa por la mañana, preparar aperitivos fríos por la tarde y platos calientes por la noche. Y entre medias, encontrar tiempo para ordenar. Voy a ver la tele, dijo Landon terminando de comer. ¿Vienes? Más tarde. Aún tengo cosas que preparar para mañana. Asintió y se fue al salón. Cordelia se quedó en la cocina guardando los platos y pensando en lo mucho que había cambiado su vida juntos. Solían pasar las tardes juntos, viendo películas, hablando, haciendo planes para el fin de semana. Ahora cada uno hacía sus cosas, como si vivieran en la misma casa pero en mundos distintos. Cuando la cocina estuvo limpia, Cordelia subió al dormitorio a por su portátil. Landon estaba viendo una película de acción y no le prestó atención. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió Internet. Una búsqueda de Imogen Fairfax Des Moines dio el mismo resultado que antes. Un perfil en las redes sociales con varias fotos. Cordelia las estudió detenidamente, intentando averiguar qué podía haber atraído a su marido de aquella chica. Imogen era guapa, eso era evidente. Alta, delgada, con una larga melena rubia y una sonrisa radiante. En las fotos parecía segura de sí misma, exitosa, feliz. Todo lo contrario de la esposa cansada y desconfiada que pasaba las tardes sola en la cocina. En una de las fotos, Imogen estaba en la oficina, al parecer en su primer día de trabajo. El pie de foto decía, comienza un nuevo capítulo. La fecha era de hacía 6 meses. Fue entonces cuando Landon había empezado a cambiar. Cordelia cerró el portátil y se sentó en silencio durante unos minutos. Mañana, aquella chica iría a su casa, comerá la comida que Cordelia hizo, beberá el vino que ella compró, estará en la casa que ella y Landon habían pasado 11 años creando. Y Cordelia finalmente la vería en persona. Darse cuenta de qué clase de persona estaba destruyendo su matrimonio. Aunque, para ser justos, el matrimonio había empezado a fallar mucho antes de que Imogen apareciera. Ella solo era la gota que colmaba un vaso que ya estaba casi lleno. Cordelia se levantó y apagó la luz de la cocina. Mañana sería un día largo, y probablemente muy importante para el resto de su vida. Cordelia se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 8. Su sueño se había vuelto agitado en los últimos meses. A menudo se despertaba en mitad de la noche y no podía volver a dormirse durante largos períodos de tiempo, haciendo correr sospechas y dudas por su mente. Landon seguía durmiendo de espaldas a ella, y ella se levantó con cuidado de no despertarlo. Iba a ser un día largo. Había que decorar la casa, preparar los últimos platos, ordenar la casa, todo a tiempo para la llegada de los primeros invitados a las 7 de la tarde. A Cordelia le gustaban esos días, en los que cada minuto estaba programado y no había tiempo para pensar. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y sacó de la nevera la masa para los canapés.
Mientras se preparaba el café, encendió el horno y empezó a extender la masa. Trabajar con las manos la tranquilizaba, la ayudaba a concentrarse en tareas concretas en lugar de en preocupaciones abstractas. Landon bajó a las 9:30, ya vestido con vaqueros y camisa. Normalmente los sábados llevaba la ropa de casa hasta la hora de comer, pero hoy, al parecer, pensaba salir. «Buenos días», dijo, sirviéndose un café. «¿Te has levantado pronto?» «Muchas cosas que hacer», respondió ella, sin apartar los ojos de la masa. «¿Vas a desayunar?» «No tengo mucha hambre. Quizá unas tostadas». Cordelia asintió y siguió trabajando. Landon se sentó a la mesa con su café y sus tostadas, pero casi inmediatamente sacó su teléfono. El teléfono se había convertido en su compañero constante durante los últimos meses. Comprobaba sus mensajes de la mañana a la noche, incluso mientras comía. «¿Planes para el día?», preguntó, metiendo los canapés terminados en la nevera. Pensaba ir a la tienda, a comprar algo para esta noche, quizá más cerveza o vino. «Tenemos suficiente alcohol», dijo Cordelia. «Lo conté todo anoche, por si acaso, por si se nos acababa». Era extraño. Landon nunca había tomado la iniciativa de organizar fiestas, y ahora de repente le preocupaba que no hubiera suficiente alcohol, como si quisiera causar una impresión especial en alguien. «Entonces puedes comprar hielo al mismo tiempo», dijo ella, «y otro paquete de servilletas de papel». «De acuerdo. ¿A qué hora quieres que vaya?» «Cuando quieras. Tengo que decorar la casa mientras tanto». Landon asintió y volvió al teléfono. Cordelia notó que sonreía a algo en la pantalla y sintió una familiar punzada de celos. Esas sonrisas eran para ella. Después del desayuno, empezó a decorar la casa. Sacó guirnaldas, velas y varios jarrones de flores de la despensa. Landon se fue a la tienda sobre las 11, prometiendo volver en una hora, pero no regresó hasta las 2:30. Cuando le preguntaron dónde había estado tanto tiempo, dijo que había parado en una gasolinera y se había encontrado con alguien conocido. «¿Quién?», preguntó Cordelia. «Tobías, del departamento vecino. Hablamos un rato». Ella asintió, aunque sabía que Tobías vivía en la otra punta de la ciudad y que era poco probable que se lo hubiera encontrado en una gasolinera. Pero no discutió, tenía demasiado que hacer. Landon llevó las bolsas a la cocina y desapareció escaleras arriba, alegando la necesidad de ordenar el papeleo. Cordelia se quedó sola con los preparativos y se alegró de ello. Era más fácil trabajar sola. Nadie que interrumpiera, ninguna pregunta que hacer, ningún estrés añadido. A las 4 la casa estaba lista para los invitados. El salón estaba decorado con guirnaldas y velas. La mesa estaba puesta con manteles blancos y aperitivos. Los filetes se estaban marinando en la nevera y los últimos canapés se estaban cociendo en el horno. Cordelia contempló satisfecha el resultado de su trabajo. Todo tenía un aspecto elegante y acogedor. «Es precioso», dijo Landon bajando al salón. «Lo has hecho muy bien». «Gracias. Tengo que ir a prepararme. Los primeros invitados llegarían dentro de 3 horas». Subió al dormitorio, se duchó y empezó a elegir ropa. Normalmente, para las fiestas se vestía con sencillez, vaqueros, una blusa bonita y zapatos cómodos. Pero esta noche quería estar especialmente guapa, no para su marido, sino para ella misma. Cordelia sacó del armario un vestido azul oscuro que hacía un año que no se ponía. Acentuaba su figura y la hacía parecer más alta. Hacía juego con los zapatos de tacón bajo y los pendientes de perlas que Landon le había regalado en su último aniversario de boda. Después de dedicar más tiempo de lo habitual a maquillarse, bajó las escaleras. Landon estaba de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose el cuello de la camisa. También iba más elegante que de costumbre, con pantalones oscuros y una camisa clara que ella no había visto antes. «¿Camisa nueva?», preguntó ella. «Sí, la compré el otro día. Me la compré el otro día. Me cansé de las viejas. Es bonita».
Estaban uno al lado del otro frente al espejo, marido y mujer, listos para recibir a los invitados en su casa. Desde fuera, podía parecer que estaban bien, pero Cordelia podía ver la tensión en la postura de él, el nerviosismo en sus movimientos, y se dio cuenta de que él también estaba jugando un papel. A las 7:30 llegaron Caspian y Daphne. El hermano de Landon era exactamente igual que el cumpleañero, solo que 3 años mayor y 10 kilos más pesado. Daphne, una morena menuda y enérgica, empezó inmediatamente a admirar las joyas. «Cordelia, eres una maga. Es precioso y huele divinamente». «Gracias. Ven al salón. Traeré las bebidas». «Yo ayudaré», se ofreció Daphne, pero Cordelia sabía que sería de poca ayuda. Daphne era el tipo de persona que hablaba más de lo que hacía. Los hermanos se acomodaron en el salón con sus cervezas e inmediatamente entablaron una conversación sobre el trabajo. Cordelia escuchó su charla mientras servía vino a las mujeres y preparaba los aperitivos. La típica conversación masculina: proyectos, jefes, sueldos. «Por cierto», dijo Caspian, «hay una chica nueva en tu departamento, una rubia muy guapa. La vi en la cafetería el otro día». Landon casi se atraganta con su cerveza. «Sí, Imogen, analista de datos. Muy buena. Y guapa», añadió Caspian con una risita. «Seguro que todos los solteros del departamento andan detrás de ella». «No lo sé», dijo Landon, evitando la mirada de su mujer. «No estoy al tanto de la vida privada de mis colegas». Cordelia dejó la copa de vino un poco más bruscamente de lo que pretendía. El sonido fue más fuerte de lo habitual, y todos la miraron. «Lo siento», dijo con una sonrisa. Tenía las manos resbaladizas de la cocina. A las 7 empezaron a llegar el resto de los invitados. Primero Neville y Cynthia Thornton, una pareja de mediana edad de la que eran amigos desde hacía varios años. Neville trabajaba en el mismo departamento que Landon y Cynthia daba clases en la escuela local. Gente corriente, agradable y sin pretensiones. «¡Feliz cumpleaños!». Cynthia abrazó a Landon y le entregó una caja de regalo. «Espero que te sea útil». Oswald y Jessica Maxwell llegaron detrás de ellos. Oswald era el jefe de proyectos de la empresa de Landon, un hombre ambicioso y no muy agradable. Jessica, en cambio, tenía un carácter afable y siempre trataba de suavizar las aristas agudas de su marido. «Cordelia, querida». Jessica le besó la mejilla. «¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo». «Estoy bien, gracias. ¿Y tú?» «No podemos quejarnos». Oswald consiguió un ascenso, ¿puedes creerlo? Estará a cargo de otro departamento. Cordelia los felicitó y los condujo al salón con los demás. La casa se llenó de voces, risas, el tintineo de las copas. El ambiente de fiesta se estaba animando, pero ella no podía relajarse. No dejaba de mirar hacia la puerta principal, esperando que apareciera alguien a quien aún no había visto. A las 8:30 habían llegado algunos colegas más de Landon: Percival, de desarrollo, Aurelius, de apoyo, Cornelius y su esposa Serafina. Cordelia los conocía a todos superficialmente. Los había visto en actos corporativos y a veces se saludaban en el centro comercial. Landon hizo el papel de anfitrión cordial, pero Cordelia notaba su nerviosismo. No dejaba de mirar el reloj, el teléfono, de moverse en su asiento. Cuando alguien llamaba a la puerta, se estremecía y se apresuraba a abrir. «Esta está siendo una buena noche», dijo Daphne acercándose a Cordelia en la cocina. «Landon parece feliz». «Sí, le gusta tener a mucha gente en casa», contestó Cordelia, sacando otra tanda de canapés del horno. «¿Cómo estáis? ¿Aún no estás cansada? He cocinado mucho. Estoy acostumbrada. Me gusta tratar a la gente». Era verdad. Cordelia disfrutaba mucho del proceso: planear el menú, cocinar, poner la mesa. Ver a la gente disfrutar de la comida que hacía era agradable, incluso en esta situación. A las 8:20 sonó el timbre.
Landon, que en ese momento estaba hablando con Oswald sobre algunos asuntos relacionados con el trabajo, interrumpió bruscamente la conversación y se dirigió a la puerta. Cordelia lo observó desde la cocina, con el corazón acelerado. «Hola», oyó la voz de su marido. «Pasa, ya están todos». «Siento llegar tarde», contestó una voz de mujer. Tardó mucho en elegir qué ponerse. La voz era joven, firme, segura. Cordelia se secó las manos en una toalla y salió de la cocina para recibir a la última invitada. Imogen Fairfax era aún más hermosa en persona que en las fotografías. Alta, esbelta, con una larga melena rubia peinada con elegancia. Llevaba un vestido negro que realzaba su figura y zapatos de tacón alto. En sus manos había una botella de champán caro y una cajita de regalo. «Tú debes de ser Cordelia», dijo tendiéndole la mano. «Imogen, me han hablado muy bien de ti». El apretón de manos fue firme, seguro. La mirada era directa y evaluadora. Cordelia se sintió como si la estuvieran estudiando con un microscopio. «Encantada», dijo. «Entra y únete a los demás». «Gracias, y esto es para ti». Imogen le tendió el champán. «Y para Landon de mi parte», añadió mostrándole la caja. «Eres muy amable». Cordelia la acompañó al salón y vio cómo Landon presentaba a su nueva colega a los demás invitados. Imogen se unió rápidamente a la compañía, sonriendo, bromeando, manteniendo la conversación. Todos los hombres se fijaron en ella al instante y las mujeres la estudiaron con envidia mal disimulada. «Preciosa», susurró Daphne al oído de Cordelia. «No me extraña que todos los chicos estén locos por ella». Cordelia permaneció en silencio mientras seguía observando la escena en el salón. Imogen se había sentado en el sofá al lado de donde estaba Landon, y ahora él tenía que inclinarse hacia ella para decirle algo. Sus posturas parecían íntimas, como si hubiera una conexión invisible entre ellos. «Cordelia, ¿me das más vino?», preguntó Cynthia, acercándose con un vaso vacío. «Claro». Cogió la botella y llenó su vaso, sin dejar de mirar a su marido y a su colega. Imogen se reía de algún chiste que había hecho Landon, echando la cabeza hacia atrás. Su risa era melodiosa, genuina. Landon le sonrió como hacía tiempo que no lo hacía con su mujer. «Landon me ha dicho que hace poco que te has mudado a Des Moines», dijo Cordelia, acercándose. «¿Te gusta estar aquí?» «Oh, mucho». Imogen se volvió hacia ella con una sonrisa radiante. «La ciudad es estupenda, el trabajo es interesante, los compañeros son amables. Especialmente Landon me ha ayudado mucho a adaptarme. Es un salvavidas para una chica nueva». «Es muy servicial», dijo Cordelia, intentando mantener un tono amistoso. «Sí, me he dado cuenta. Es raro encontrar una persona tan atenta». No había nada indecoroso en las palabras de Imogen, pero la implicación era clara. Cordelia se dio cuenta de que aquella chica no solo era consciente de su influencia sobre el marido de otro hombre, sino que disfrutaba con ello. La fiesta continuó. Los invitados socializaron, comieron, bebieron. Cordelia desempeñó el papel de anfitriona atenta, trayendo aperitivos, sirviendo bebidas, manteniendo la conversación. Pero toda su atención se centraba en la pareja que ocupaba el centro del salón. Landon e Imogen no se separaron en toda la velada. Hablaban, reían, intercambiaban miradas significativas. Los demás invitados no parecían darse cuenta de nada, o fingían no darse cuenta. A las 10, Cordelia sintió que no podía soportarlo más. Se retiró a la cocina con el pretexto de hacer café y se quedó junto a la ventana, tratando de calmarse. Era una oscura noche de octubre fuera del cristal, y la casa estaba llena de risas y voces de gente que se divertía, ajena al drama que se desarrollaba ante sus ojos. «¿Cordelia?» Daphne miró hacia la cocina. «¿Va todo bien?» «Sí, solo estoy haciendo café. Pronto estará listo. ¿Quieres que te ayude?» «Gracias, estoy bien». Daphne se quedó de pie un momento y luego volvió con los invitados. Cordelia encendió la cafetera y se apoyó en la mesa.
Solo un poco más y esta tortura habría terminado. Los invitados se marcharían, la casa estaría vacía, y por fin podría hablar con su marido sin rodeos. Aunque quizá no esta noche. Tal vez Landon encontrara una excusa para evitar la conversación, como había estado haciendo durante los últimos meses. Pero tarde o temprano tendrían que hablar de ello. Cordelia sirvió el café en tazas y volvió al salón. Imogen seguía sentada junto a Landon, y ahora miraban algo en la pantalla del teléfono de él, con las cabezas inclinadas la una hacia la otra. El cuadro de la felicidad conyugal estaba completo. Lo único que faltaba era la feliz esposa del dueño de la casa. Cordelia regresó al salón con una bandeja de café y enseguida notó el cambio en el ambiente. Si antes Imogen se había limitado a participar en la conversación general, ahora era como si hubiera tomado la iniciativa. La chica se sentó en el centro del sofá, acomodó elegantemente la pierna sobre la otra y contó alguna anécdota de su antiguo trabajo en Chicago. Y adivinen qué, este cliente exigió que rehiciéramos todos los análisis porque no le gustaba el color de los gráficos. Se rió, y todos los hombres de la sala estuvieron pendientes de cada una de sus palabras. Suele ocurrir, dijo Oswald, claramente impresionado por su profesionalidad. Nosotros también tenemos clientes así. Recuerdo un caso. Oswald, querido, lo interrumpió Jessica. ¿Podemos dejar de hablar de trabajo? Esta noche hay una fiesta. Imogen se volvió hacia Jessica con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Creo que el trabajo forma parte de nuestras vidas, sobre todo cuando es interesante, dijo en un tono que daba a entender que era poco probable que Jessica comprendiera la alegría de los logros profesionales. Jessica se quedó un poco confusa y dio un sorbo a su vino, sin interferir más en la conversación. Cordelia se percató del momento y se dio cuenta de que Imogen tenía un don para poner a la gente en su sitio con gracia pero sin piedad. «El café está listo», anunció Cordelia, dejando las tazas sobre la mesita. «Oh, ya era hora», exclamó Imogen. «Landon, ¿no me habías dicho que tenías una esposa tan cariñosa?» Miró a Cordelia, y algo parecido a la burla parpadeó en su mirada. «Debes de estar muy contenta de no tener que preocuparte por nada en casa». «Nos cuidamos mutuamente», replicó Cordelia tendiéndole la taza a su marido. Sus dedos se tocaron accidentalmente, pero Landon ni siquiera la miró. «Eso es maravilloso», continuó Imogen. «Aunque, sabes, a veces creo que demasiado cariño puede, ¿cómo decirlo?, apagar la pasión en una relación». Hubo una incómoda pausa en la habitación. Daphne se atragantó con el café y Cynthia se quedó mirando su taza. Caspian y Neville intercambiaron miradas, pero Imogen seguía sonriendo como si no hubiera dicho nada especial. «Quiero decir», añadió, «cuando las cosas son demasiado predecibles, a veces quieres algo nuevo y fresco. ¿No estás de acuerdo, Landon?» Landon tosió y apartó la mirada. «No lo sé. Supongo que la estabilidad también tiene sus ventajas». «Oh, sí, claro», rió Imogen. «La estabilidad es maravillosa. Pero, ¿no te gustaría a veces volver a sentirte joven, enamorado? ¿Recuerdas esa sensación cuando tu corazón se acelera con solo verte?» Miró directamente a Landon, y Cordelia vio algo parpadear en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. «Imogen tiene razón», dijo Percival. «Recuerdo que cuando conocí a Melody no podía pensar en otra cosa, pero eso fue hace 20 años. 20 años es mucho tiempo», dijo Imogen. «Me pregunto si es posible recuperar esos sentimientos, o solo permanecen en el recuerdo». Cordelia dejó la taza sobre la mesa un poco más alto de lo que debería. La atención de todos se volvió hacia ella. «Lo siento», dijo. «Debo de estar cansada por el día». «Pobrecita», dijo Imogen con simpatía. «Debe de ser muy duro organizar eventos así. Yo nunca podría con tantos invitados. No tengo paciencia para... con todas las tareas domésticas». Había algo condescendiente en su tono que hizo que Cordelia apretara los puños. «Me gusta recibir a la gente», respondió con calma. «Es muy agradable»,
asintió Imogen. Una vida tan hogareña y acogedora. A veces, sin embargo, creo que las mujeres de nuestra generación se centran demasiado en sus carreras y olvidan los sencillos placeres de la vida familiar. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Daphne. 27. ¿Y tú? 39. Oh, así que tenemos casi la misma edad, sonrió Imogen, aunque la diferencia de edad era evidente. Cordelia observó el intercambio de cumplidos y se dio cuenta de que Imogen estaba jugando. Cada una de sus frases estaba diseñada para enfatizar su propia juventud, atractivo y modernidad, y para contrastarlos con los valores anticuados de las mujeres casadas. «Landon, ¿me enseñas el despacho de tu casa?», preguntó de repente Imogen. «Me dijiste que tenías allí un interesante sistema de monitores». «Ah, sí, claro», se levantó del sofá. «Solo que no está muy ordenado». «No pasa nada», se subió a su lado. «Ni que fuera la reina de Inglaterra». Se dirigieron a las escaleras y Cordelia sintió que se le apretaba el estómago. El despacho de Landon estaba arriba, junto a su dormitorio. Se imaginó a los dos allí de pie, solos, juntos. «Cordelia, ¿puedo pedir más café?», preguntó Aurelius. «Está delicioso». Ella asintió y fue a la cocina, intentando no pensar en lo que estaba pasando arriba. Encendió la cafetera y esperó, escuchando los sonidos de la casa, las voces de los invitados en el salón, la música tranquila que había puesto Caspian, la risa de Serafina, y del piso de arriba llegaban las voces apagadas de Landon e Imogen. «¿Están todos bien?», Cynthia miró hacia la cocina. «Sí, preparando más café». «Esa chica es interesante», dijo Cynthia con cautela. «¿En qué sentido?». «Bueno, es muy segura de sí misma. Y guapa, por supuesto». Cordelia permaneció en silencio, sirviendo el café en las tazas. «Landon dijo que era buena en su trabajo», añadió Cynthia. «Supongo que sí». «Cordelia». Cynthia se acercó y bajó la voz. «Si quieres hablar, quiero decir, si algo te preocupa, siempre estoy dispuesta a escucharte». Cordelia la miró y vio comprensión en sus ojos. Cynthia era una mujer sabia que llevaba 18 años casada. Sabía leer entre líneas. «Gracias», dijo Cordelia, «pero está bien». Cynthia asintió y volvió con sus invitados. Cordelia se quedó en la cocina, sin dejar de escuchar los ruidos del piso de arriba. Las voces se habían apagado, y eso la molestaba más que si hubieran seguido hablando. 10 minutos más tarde, oyó pasos en las escaleras. Landon e Imogen bajaban, hablando en voz baja sobre algo. Cordelia salió al pasillo con una bandeja de café. «¿Cómo va la oficina?», le preguntó a Imogen. «Estupenda», dijo ella. «Landon tiene un trabajo muy interesante. Me enseñó el proyecto en el que está trabajando. Es impresionante». Volvieron al salón, donde los demás invitados empezaban a irse a casa. Percival y Aurelius fueron los primeros en despedirse, citando un madrugón mañana. Le siguieron Oswald y Jessica. «Gracias por una velada tan agradable», dijo Jessica, abrazando a Cordelia. «Como siempre, fue maravillosa». «Sí, una gran fiesta», dijo Oswald, estrechando la mano de Landon. «Y fue un placer conocer a tu colega. Chica lista». Imogen le devolvió la sonrisa. «Igualmente. Espero volver a veros». «Lo haremos», asintió Oswald, y Cordelia vio que su mirada se detenía en la figura de la muchacha. Poco a poco los invitados fueron marchándose. Caspian y Daphne fueron los que más tiempo se quedaron, ayudando a guardar los platos y a recoger. Imogen tampoco tenía prisa por irse, seguía hablando con Landon sobre su trabajo. «Tengo que irme», dijo por fin Daphne mirando el reloj. «Mañana tengo que madrugar. Caspian, vámonos». «Sí, sí, claro». Desvió la mirada hacia el televisor que mostraba un partido deportivo. «Landon, feliz cumpleaños otra vez. Ha sido una gran noche». Los hermanos se abrazaron y Daphne besó a Cordelia en la mejilla. «Nos vemos la semana que viene», dijo. «Te llamaré más tarde».
La puerta se cerró tras ellos y quedaron solos los tres, Landon, Cordelia e Imogen. «Yo también tengo que irme», dijo Imogen, pero no hizo ademán de irse. En lugar de eso, se acomodó en el sofá y bebió un sorbo de vino de la copa que había estado sosteniendo toda la noche. «Tómate tu tiempo», dijo Landon. «Aún es pronto, podemos hablar sin tanto alboroto». Cordelia recogió los vasos vacíos de la mesita, intentando no mostrar su enfado. Quería decir que había sido un día duro, que estaba cansada y quería descansar. Pero en vez de eso, siguió limpiando en silencio. «Cordelia es muy trabajadora», dijo Imogen observándola. «Landon, tienes suerte de tener una esposa. No todo el mundo estaría dispuesto a trabajar tan duro en casa». «Yo no trabajo», le corrigió Cordelia. «Solo mantengo mi casa en orden». «Claro, claro», asintió Imogen. «No pretendía ofender. Es solo que tengo un enfoque diferente de la vida. Creo que prefiero dedicar mi tiempo al desarrollo personal, a mi carrera, a nuevas experiencias. Y la vida cotidiana, bueno, siempre se puede organizar de forma más sencilla». «Cada uno elige lo que le conviene», contestó Cordelia, sin dejar de recoger los platos. «Estoy de acuerdo», sonrió Imogen. «A veces, sin embargo, creo que las mujeres tienen miedo de admitir que quieren algo más que las comodidades del hogar». Miró a Landon, y había tanta comprensión en su mirada, tanta insinuación, que Cordelia se quedó sin aliento. «No todo el mundo necesita más», dijo en voz baja. «¿Sí?» Imogen ladeó la cabeza, estudiándola. «¿Nunca has soñado con viajar, con tener una carrera, con sentirte querida, interesante?» Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Cordelia dejó los vasos en la bandeja con tal brusquedad que uno de ellos se rompió. «Cuidado», dijo Landon. «Te vas a cortar». Imogen se rió. «¿Lo ves? Hasta tu marido se preocupa más por ti que tú misma. ¡Qué dulce!». Había tanta lástima condescendiente en su tono que Cordelia sintió que no podría contenerse ni un momento. Diría lo que pensaba de aquella santurrona que entraba en casa de un desconocido y se comportaba como una anfitriona. «Imogen», dijo Landon, «quizás sea demasiado tarde. Mañana es día laborable». «Es sábado», le recordó. «Pero tienes razón, es hora de volver a casa». Se levantó del sofá y se ajustó el vestido. «Gracias por una velada maravillosa. Y por el regalo», miró significativamente a Landon. «¿Qué regalo?», se preguntó Cordelia. «Oh, no te lo he dicho». Landon se rascó la nuca. «Imogen me ha regalado un reloj. Es muy bonito». «Espero que te guste», dijo Imogen. «Me llevó mucho tiempo elegirlo. Quería encontrar algo especial para una persona especial». Cordelia miró a su marido. Llevaba un reloj nuevo en el brazo, un reloj caro y elegante. No se había dado cuenta antes, en medio del ajetreo de la fiesta. «Es precioso», dijo. «¿A que sí?». Imogen se acercó a Landon y le cogió la mano para examinar el reloj. «Pensé que me había equivocado de elección, pero ya que te gusta». Sus dedos se deslizaron por su muñeca y Cordelia vio que Landon se estremecía ligeramente al contacto. «Vale, ya es hora de irnos», dijo Imogen soltando su mano. «Cordelia, gracias de nuevo por tu hospitalidad. Espero que volvamos a vernos». «Estoy segura de que lo haremos», contestó Cordelia. «Des Moines es una ciudad pequeña». «Sí, es verdad». Imogen se dirigió a la puerta. «Landon, ¿me acompañas al coche?». «Sí, claro». Salieron de la casa y Cordelia se quedó de pie en el salón entre los restos de la fiesta. A través de la ventana, los vio caminar por el camino hasta el coche aparcado fuera de la casa. Hablando, riendo. Imogen mostraba algo en su teléfono. Landon se inclinaba para ver mejor. Se detuvieron junto al coche. Imogen se despidió de Landon con un abrazo amistoso, pero demasiado largo. Luego subió al coche, saludó con la mano y se marchó. Landon se quedó unos segundos mirando los faros y luego volvió a entrar. «Una chica interesante», dijo cerrando la puerta. «Sí», dijo Cordelia. «Muy interesante».
Ella siguió guardando los platos, y él se quedó en la puerta del salón como si no supiera qué decir. El ambiente entre ellos era tenso, electrizante. La fiesta fue un éxito, dijo por fin. Me alegro de que la disfrutaras. Cordelia, yo... ¿Qué? Nada. Solo gracias, por todo. Él subió las escaleras y ella se quedó limpiando. Sola en una casa que hacía una hora había estado llena de voces y risas, pero que ahora parecía vacía y ajena. Imogen se había ido, pero su presencia aún se sentía en cada rincón. Su perfume estaba en el aire, su risa resonaba en el recuerdo y sus palabras sobre que las mujeres querían algo más que las comodidades del hogar eran inconfundibles. Cordelia recogió los últimos vasos y se dirigió a la cocina. Mañana tendría que limpiarlo todo, ordenar la casa, colocar los muebles en su sitio, y luego decidir qué hacer con el matrimonio que se había desmoronado ante sus ojos. Cordelia estaba fregando los platos en la cocina cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar el reloj, vio que eran las 11:30. ¿Quién podía haber llegado tan tarde? Todos los invitados ya se habían dispersado, y se sintió aliviada al pensar que la velada por fin había terminado. Unos minutos más tarde, sonó el timbre. Landon bajó del piso superior, donde se estaba poniendo la ropa de casa. ¿Quién podría ser?, se preguntó Cordelia secándose las manos con una toalla. No lo sé, respondió él dirigiéndose a la puerta. Tal vez alguien olvidó algo. Cordelia le siguió, suponiendo que, efectivamente, uno de los invitados había vuelto a por el objeto olvidado. Pero cuando Landon abrió la puerta, era Imogen la que estaba en el umbral. «Hola», dijo, un poco sin aliento. «Siento molestarte otra vez. Me he dejado aquí el bolso». «Ah, sí, pasa», dijo Landon. «A ver dónde puede estar». Imogen entró en la casa, y Cordelia notó que la chica parecía preocupada. Su habitual confianza había desaparecido en alguna parte, había nerviosismo en sus movimientos. «Recuerdo haberlo puesto en la mesa junto al sofá», dijo Imogen mientras entraba en el salón. La siguieron. Cordelia examinó la mesita, miró debajo del sofá, comprobó las sillas. No había ningún bolso. «Qué raro», dijo Imogen. «Recuerdo haberlo dejado aquí». «A lo mejor te lo llevaste y no te diste cuenta», sugirió Landon. «No, he mirado en el coche. No estaba allí». Continuaron su búsqueda, buscando en los lugares más insospechados. Cordelia participaba en la búsqueda mecánicamente, pero en el fondo se sentía molesta. Había sido un día duro, estaba cansada y ahora, en vez de descansar, tenía que buscar el bolso de otra persona. «Quizá estaba en la cocina», sugirió Imogen. «Estaba ayudando a guardar los platos». «No», dijo Cordelia. «Lo he visto todo en la cocina. Allí no había ningún bolso». «Entonces, tal vez arriba». Imogen miró hacia las escaleras. «Fuimos al estudio, ¿no?» Landon y Cordelia intercambiaron miradas. La sugerencia de subir las escaleras a estas horas parecía extraña. «Voy a ver», dijo Landon. «No, vayamos todos juntos», insistió Imogen. «Tengo que recordar exactamente dónde lo he dejado». Subieron las escaleras. Landon encendió la luz del estudio y echaron un vistazo a la habitación. En el escritorio, en las estanterías, cerca del ordenador, el bolso no estaba por ninguna parte. «Quizá en el dormitorio», sugirió Imogen. Cordelia sintió un nudo en la garganta. Su dormitorio era un espacio privado donde no entraban extraños. «¿Por qué tendrías un bolso ahí?», preguntó. «No lo sé», se encogió de hombros Imogen. «Solo quiero comprobar todos los lugares posibles». Landon dudó, pero luego encendió la luz del dormitorio. Imogen le siguió, mirando la habitación con curiosidad. Cordelia vio su mirada deslizarse sobre la cama, las fotos familiares en las mesillas de noche, el maquillaje de Cordelia en el tocador. «Es un dormitorio precioso», dijo Imogen. «Muy acogedor». Había algo burlón en su tono que hizo que Cordelia se tensara. «El bolso tampoco está», dijo secamente. «Sí, ya veo».
Imogen se quedó parada un momento más y luego se dirigió a la salida. Quizá esté abajo después de todo. Volvamos a mirar. Bajaron al salón y reanudaron la búsqueda. Imogen rebuscó entre los cojines del sofá, mirando detrás de los muebles, comprobando hasta los lugares más insospechados. Cordelia observó sus acciones y poco a poco empezó a darse cuenta de que no había ningún bolso. Imogen solo buscaba una excusa para volver. «Mira», dijo Landon tras 10 minutos de búsqueda sin éxito, «quizá te lo llevaste. ¿O te lo dejaste en el coche debajo del asiento?» «No, ya te lo he dicho, lo he comprobado». Imogen se sentó en el sofá y suspiró. Había papeles, tarjetas de crédito. Si se perdía el bolso... «No te preocupes», la tranquilizó Landon. «Volveremos a mirar mañana a la luz del día. A lo mejor se ha ido rodando por ahí». «Sí, supongo que tienes razón», asintió Imogen, pero no tenía prisa por levantarse. «Siento molestarte tan tarde. Estaba muy preocupada». «No pasa nada», dijo Landon, sentándose a su lado. «Estas cosas pasan». Cordelia permaneció de pie, observándolos. Imogen parecía alterada, casi indefensa, todo lo contrario de la mujer segura de sí misma que había dominado la fiesta hacía unas horas. «¿Me das un poco de agua?», preguntó. «Me encuentro mal de la emoción». «Claro». Landon se levantó. «Cordelia, ¿puedes traer agua?». Cordelia fue a la cocina, sintiéndose como una sirvienta en su propia casa. Sirvió un vaso de agua fría y volvió al salón. Imogen aceptó el vaso con una sonrisa de agradecimiento. «Muchas gracias. Es usted muy amable». Bebió unos sorbos y dejó el vaso sobre la mesa. Luego se recostó en el sofá y cerró los ojos. «Lo siento, estoy muy cansada. Nuevo trabajo, nueva gente. A veces siento que no puedo más». «A todo el mundo le pasa», dijo Landon suavemente. «Solo hace falta tiempo». «Sí, tienes razón». Imogen abrió los ojos y lo miró. «Es bueno tener gente comprensiva como tú. No sé qué habría hecho sin tu apoyo». Cordelia sintió que todo le hervía por dentro. Esta chica tenía un don para interpretar el papel de mujer indefensa que necesita la ayuda de un hombre. Y Landon se estaba tragando la actuación. «Landon siempre está dispuesto a ayudar», dijo, intentando mantener un tono neutro. «Sí, me he dado cuenta», sonrió Imogen. «Es raro encontrar hombres tan serviciales, sobre todo hombres casados». Cordelia se dio cuenta de que el juego había vuelto. «Sabes», continuó Imogen, «he estado pensando en lo que he dicho hoy, sobre cómo las mujeres a veces se conforman con menos de lo que merecen». «¿A qué te refieres?», preguntó Landon. «Sobre la pasión, sobre el deseo, sobre ese sentimiento cuando la vida parece brillante y llena de sentido». Imogen lo miró de un modo que dejó a Cordelia sin aliento. «Solo se vive una vez, ¿verdad?». «Supongo que sí», respondió él, evitando la mirada de su esposa. «Exacto, y cuando te das cuenta de que sientes algo verdadero por alguien, es una tontería negarlo, aunque las circunstancias sean complicadas». El aire de la habitación se espesó con palabras no dichas. Cordelia se puso de pie y observó la escena de seducción que se desarrollaba ante sus ojos. Imogen ya no ocultaba sus intenciones. «Imogen», dijo Landon inseguro, «tal vez no deberíamos... ¿No hacer qué? ¿Decir la verdad?». Ella se inclinó más hacia él. «Landon, los dos somos adultos, y los dos nos damos cuenta de que hay algo especial entre nosotros». Cordelia no aguantaba más. «Lo siento», dijo en voz alta, «pero creo que esta conversación es inapropiada en mi casa». Imogen se volvió hacia ella con cara de sorpresa. «¿En tu casa?», interrumpió ella. «Creía que era una casa familiar». «Sí, lo es. Mía y de mi marido». «Por supuesto», asintió Imogen. «Pero, ¿sabes? A veces creo que olvidas que los hombres también tienen derecho a elegir, el derecho a la felicidad». «¿A qué te refieres?». «Digo que un hombre no debe ser retenido por la fuerza. Si quiere estar con otra...». «Imogen», la interrumpió Landon, «ya basta». Pero ella no se detendría. «Landon, no somos niños.
Tú mismo dijiste que te sentías atrapado, que la vida se había vuelto aburrida y previsible. Cordelia sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Así que ya habían hablado de su matrimonio. Landon se había quejado a esta mujer de su vida matrimonial. Yo no he dicho eso, murmuró. Sí que lo dijiste. El jueves pasado, después del trabajo, ¿recuerdas que cenamos en ese restaurante del centro? Cordelia recordó la juerga de gastos en la aplicación del banco. $250 en el restaurante cuando Landon dijo que trabajaba hasta tarde. Dijiste que estabas cansada de la rutina, continuó Imogen, que querías volver a sentirte viva. Y lo entiendo. Somos el uno para el otro, es obvio. Basta, dijo Cordelia en voz baja. ¿Dejar qué? ¿Decir la verdad? Imogen se levantó del sofá y se volvió hacia ella. Mira, Cordelia, pareces una mujer razonable. ¿No ves que Landon no es feliz? Es mi marido. Sí, técnicamente. Pero, ¿qué significa eso si no hay pasión entre vosotros? Si viven como compañeros de piso. No tienes derecho a... Lo tengo, la interrumpió Imogen. Porque le quiero, y él me quiere a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Landon estaba sentado en el sofá con la cabeza gacha, sin decir palabra. Díselo, le exigió Imogen. Dile lo que sientes por mí. Imogen. No, murmuró. Debo hacerlo. Deja de mentirte a ti mismo y a ella. Tú mismo dijiste que estabas dispuesto a dejarlo todo por nosotros. Cordelia miró a su marido, esperando que lo negara. Pero Landon guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ya veo, dijo ella. Vale. Cordelia, Landon empezó a decir, pero ella no le dejó terminar. No, está claro. Os queréis estar juntos. Eso está bien. Pero entonces explícame una cosa. Se volvió hacia Imogen. Si sois tan pareja, si sois tan apasionados, ¿por qué habéis venido aquí? ¿A mi casa, a una fiesta organizada por mí? Landon me invitó, respondió Imogen desafiante. Sí, me invitó, porque era su cumpleaños y tenía derecho a invitar a quien quisiera. Pero, ¿por qué dijiste que sí? No entiendo a dónde quieres llegar. Que no has venido como invitado, viniste como rival. Querías demostrarme que podías con mi marido. Eso es una tontería. ¿Tonterías? Entonces, ¿por qué coqueteaste con él delante de mí toda la noche? ¿Por qué actuaste como si fueras la dueña del lugar? Imogen se enderezó, con la misma expresión de superioridad que Cordelia había visto antes. ¿Sabes qué? Dijo fríamente. Estoy harta de esta conversación. Landon, vámonos de aquí. Aquí no tenemos nada que hacer. ¿Qué quieres decir con que nos vayamos? Se preguntó Cordelia. Es así. Nos vamos, juntos. Imogen. Intentó intervenir Landon, pero ella no le hizo caso. Deja de fingir, le dijo a Cordelia. Sabes que se acabó. Landon me eligió a mí, así que no nos pongamos histéricos como adultos. ¿Como adultos? Cordelia sintió que algo se movía en su interior. Los adultos no entran en casa de un extraño y montan una escena como esa. ¿La casa de otro? Imogen se rió. Esta es la casa de Landon, y si decide traerme aquí a vivir, lo hará. Es mi casa, dijo Cordelia con más firmeza. Tuya en común, corrigió Imogen. Y ya que os vais a divorciar. ¿Quién ha dicho que nos vamos a divorciar? Landon. Dijo que pronto se concretaría. Cordelia miró a su marido, que seguía sentado con la cabeza gacha. Landon, ¿es verdad? Él levantó los ojos y la miró con culpabilidad. Cordelia, quería hablar contigo más tarde. ¿Más tarde? No se lo podía creer. Después de traer a tu amante a nuestra casa. Mira, intervino Imogen. Sé que esto es duro para ti, pero tienes que afrontar la realidad. Landon ya no te quiere, me quiere a mí, y vamos a estar juntos te guste o no. Ah, es verdad, asintió Cordelia. Y ya estás planeando vivir aquí. Puede ser. Es una casa cómoda, un barrio agradable. Ya veo. ¿Y quién pagará esa casa tan cómoda? ¿Los servicios, las reparaciones, el mantenimiento? Landon, por supuesto. Es el dueño. ¿El propietario?
Cordelia sonrió. Interesante. ¿Sabes quién ha pagado la fiesta de esta noche? Landon, probablemente. Es su cumpleaños. No, fui yo. Compré la comida, el alcohol, las decoraciones. Organicé todo desde el principio. Hice el menú, cociné, limpié. ¿Y qué? Es un gasto familiar. Familia, repitió Cordelia. Es verdad, pero hay un problema. Se volvió hacia Imogen y la miró directamente a los ojos. ¿Sabes lo que dijiste cuando llegaste hoy? Que habías oído hablar bien de mí, y luego te pasaste toda la noche actuando como si yo no perteneciera a este lugar, como si esta no fuera mi casa. Yo no... No me interrumpas. Ahora me estás diciendo que Landon es el dueño de este lugar, y si decide traerte, lo hará. ¿Es eso correcto? Más o menos. Entonces tengo noticias para ti. Hizo una pausa Cordelia. No estás en la lista de invitados. Imogen parpadeó. ¿Qué? No estás en la lista de invitados de esta casa, porque es mi casa. La compré, la pago, llevo 8 años viviendo y trabajando aquí, y yo hago la lista de la gente que puede estar aquí. Landon, ¿quieres el divorcio? Cordelia, es una pregunta sencilla, ¿sí o no? Dudó, luego asintió. Sí, supongo que sí. Me parece bien. Entonces, mañana por la mañana recoges tus cosas y te mudas. Y tú, miró a Imogen, no vuelvas por aquí. Pero estaba buscando mi bolso, dijo Imogen débilmente. ¿Qué bolso? Sonrió Cordelia. El que no existe. Has vuelto para montar una escena, para reclamar al marido de otro hombre en casa de su mujer. Imogen se puso pálida, dándose cuenta de que la habían descubierto. Yo no... Sí, eso es exactamente lo que hiciste. Pero ¿sabes qué? Llévatelo. Es tuyo, excepto que me quedo con la casa, y el dinero de la cuenta también, porque me lo gané con mi propio trabajo mientras tú planeabas tu brillante futuro. Cordelia se acercó a la puerta y la abrió de golpe. Ahora, por favor, salid de mi casa. Los dos. Landon se levantó del sofá, todavía sin creerse lo que estaba pasando. Cordelia, ¿podemos hablar tranquilamente? De que hay que hablar. Ya has tomado una decisión. Vete con tu amante y sé feliz. Imogen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Te arrepentirás, dijo. Cuando estés sola en esta casa vacía, te darás cuenta de lo que has perdido. Lo único que he perdido, replicó Cordelia, son ilusiones, y eso, créeme, es liberador. Imogen salió y Landon la siguió. Hablaron brevemente junto al coche. Luego Imogen se marchó sola y Landon volvió a la casa. Cordelia, dijo, deteniéndose en el umbral, ¿puedo pasar? Necesito recoger algunas cosas. Mañana, respondió ella. Hoy estoy cansada. Y le cerró la puerta en las narices. Se hizo el silencio en la casa. Cordelia se recostó contra la puerta y cerró los ojos. 11 años de matrimonio habían terminado en una sola noche. Y extrañamente, en lugar de pena, sintió alivio. Los invitados se habrían dispersado confundidos si hubieran visto esta escena. Pero ya no estaban. Todo lo que quedaba eran vasos vacíos, restos de comida y el recuerdo de cómo finalmente había dicho la verdad. Cordelia estaba de pie en el pasillo con la espalda apoyada en la puerta cerrada, escuchando cómo el coche de Imogen arrancaba y se alejaba por la ventana. Entonces oyó los pasos de Landon en el porche, el sonido de las llaves. Intentó abrir la puerta con su propia llave, pero ella soltó la cadena. Cordelia, llamó a través de la puerta. Abre, por favor, tenemos que hablar. Mañana, respondió ella, sin moverse de su asiento. Cordelia, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar de esto, como adultos. Los adultos no planean un divorcio a espaldas de su cónyuge, dijo ella a través de la puerta. Los adultos no llevan a sus amantes a restaurantes con el dinero de la familia. Se hizo el silencio detrás de la puerta. Entonces, Landon volvió a hablar, con cansancio en la voz. De acuerdo. Volveré mañana por la mañana a recoger mis cosas. Hablaremos entonces. Cordelia oyó sus pasos alejándose de la casa. Luego,
el ruido de un coche que arrancaba. Probablemente había ido a casa de Imogen. Entró en el salón y observó el resultado de la fiesta. Vasos vacíos, platos con restos de comida, servilletas arrugadas. Hacía una hora había habido gente, risas, música. Ahora la casa parecía un museo de vidas arruinadas. Cordelia empezó a limpiar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque sus manos necesitaban trabajo y su mente necesitaba distraerse de sus pensamientos. Recogió los platos, sacó la basura, colocó los muebles en su sitio. A la 1 de la madrugada, la casa parecía como si la fiesta nunca hubiera tenido lugar. Subió al dormitorio, se puso el pijama y se metió en la cama. La cama parecía enorme sin Landon. Se preguntó dónde estaría ahora, en casa de Imogen, en el hotel o en el coche, pensando en que las cosas no habían salido según lo previsto. El sueño no llegaba. Cordelia se quedó tumbada pensando en lo que había pasado. Recordó las palabras de Imogen, la cara de Landon cuando le había confesado su deseo de divorciarse. Extrañamente, no había dolor, solo vacío y una especie de liberación. Por la mañana se despertó al oír el timbre de la puerta. Miró el reloj y vio que eran las 9:30. Landon había llegado temprano. Cordelia se puso una bata y bajó las escaleras. Quitó la cadena y abrió la puerta. Landon estaba en el umbral con una gran bolsa de deporte y parecía que hubiera estado despierto toda la noche. «Hola», dijo inseguro. «Hola, pasa». Entró en la casa y se dirigieron a la cocina. Cordelia encendió la cafetera y Landon se sentó a la mesa, poniendo la bolsa a su lado. «¿Cómo has dormido?», preguntó, sacando tazas. «No muy bien. ¿Y tú?». «Tampoco muy bien». Hablaron educadamente, como si no se conocieran. Cordelia sirvió el café y se sentó frente a su marido. 11 años atrás se habían sentado a esta mesa, planeando su vida juntos. Ahora estaban planeando el final de la misma. «Cordelia», comenzó Landon, «quiero que sepas que no planeé que esto sucediera así. ¿Cómo lo planeaste? Quería hablar contigo primero, explicarte la situación, pedirte disculpas. ¿Por qué? ¿Por hacer trampas o por haberte pillado?». Landon suspiró y se frotó la cara con las manos. «Por todo, por lo ocurrido, por engañarte, por hacerte daño». «¿Cuándo empezó?», preguntó Cordelia con calma. «¿El qué?». «Tu aventura con Imogen». «Hace 2 meses, tal vez un poco más». «¿Y cuándo te diste cuenta de que ya no querías estar casado?». Landon permaneció en silencio durante mucho tiempo, buscando palabras. «Probablemente hace mucho tiempo. No por ella. Es que hemos cambiado, Cordelia. Personas diferentes». «Yo no he cambiado», dijo ella. «Sigo siendo la misma mujer con la que te casaste». «Tal vez ese sea el problema». Las palabras quedaron flotando en el aire. Cordelia dio un sorbo a su café, reflexionando sobre su significado. «¿Así que el problema soy yo? ¿El hecho de que sigo siendo la misma?». «No, no es eso. Es que ya no sé lo que quiero de la vida. Me siento atascado. Y con Imogen». «Imogen te hace sentir joven y vivo», terminó Cordelia por él. «Eso fue lo que dijo ayer». «Sí, supongo que lo dijo. Soy rutinario, predecible, aburrido». «Cordelia, por favor». «No, es verdad. Me he vuelto muy predecible. ¿Sabes por qué?». Landon sacudió la cabeza. «Porque intentaba que estuvieras cómoda, ser una esposa cómoda, de las que no tienen que esforzarse, de las que no tienen que decidir nada, la que organiza, cocina, limpia». «Fuiste una esposa maravillosa», dijo él en voz baja. «Lo fui», asintió ella. La palabra clave era «be», porque resulta que las grandes esposas se vuelven aburridas. Eso no es verdad. «Landon, vamos. Ambos somos adultos. Te enamoraste de otra mujer y quieres el divorcio. Estás en tu derecho». Él la miró sorprendido. «¿No estás enfadada?». «No. Bueno, ayer lo estaba. Hoy solo estoy cansada». «¿De qué?». Cordelia se levantó y se acercó a la ventana. Era una típica mañana de sábado en los suburbios. Vecinos regando el césped,
niños en bicicleta, perros correteando por el patio. De mentira, dijo sin darse la vuelta. Durante los últimos 6 meses he fingido no notar los cambios, que no veía cómo habías cambiado, que no sabía lo que estaba pasando. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. ¿Crees que estoy ciega? Ropa nueva, ducharse justo después del trabajo, retrasos constantes, pantalla del teléfono apagada, un restaurante de $250 en el centro cuando dijiste que trabajabas hasta las 9. Landon bajó la cabeza. ¿Por qué no dijiste nada? Porque esperaba que se me pasara, que entrarías en razón y volverías a casa. Tonto, ¿eh? No es una tontería. Ya veo. Cordelia se volvió hacia él. Yo también creía que podía contraatacar. Mejor, más interesante, más atractiva. Por eso me esforcé tanto con esta fiesta. Quería recordarte lo bien que estamos juntos. Cordelia. Pero anoche me di cuenta de que no hay nada por lo que luchar. Ya has hecho tu elección. Solo que no tuviste el valor de decírmelo. Landon se levantó y se acercó a ella. Lo siento. De verdad que lo siento. No quería que te enteraras de esta manera. Bueno, ¿qué habrías querido tú? ¿Habrías tenido el valor de ser honesto? Sí, tarde o temprano. ¿Cuándo? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿O cuando Imogen se cansara de esperar? No lo sé, admitió. Probablemente cuando hubiera reunido el valor necesario. Cordelia volvió a sentarse a la mesa. ¿Sabes lo que más me disgustó anoche? No que me estés engañando, ni que quieras divorciarte. Fue la forma en que actuaba tu novia. ¿Qué quieres decir? Vino a mi casa, comió mi comida, bebió mi vino, y luego me dijo que yo no pertenecía aquí, que esta era la casa de Landon y que si él decidía traerla a vivir aquí, lo haría. Landon frunció el ceño. Ella no había dicho eso. Lo había dicho, palabra por palabra. También dijo que habías prometido dejarlo todo por el bien de vuestra relación. No lo dije. Landon, no mientas. Ya se dijeron suficientes mentiras anoche. ¿Se lo prometiste o no? Dudó, luego asintió. Sí, se lo prometí. ¿Y qué ibas a dejar atrás exactamente? ¿La casa? ¿El dinero? ¿O solo a mí? Pensé que dividiríamos todo a la mitad, como un divorcio. Cordelia se rió, pero sin alegría. ¿Dividir? ¿Sabes lo que vamos a dividir? La casa, las facturas, los coches. Landon, ¿eres consciente de nuestra situación financiera? Claro que lo estoy. Soy el que gana más dinero. ¿En serio? ¿Quién paga la casa? Los dos, de una cuenta conjunta. ¿Y quién contribuye a esa cuenta? Yo hago la mayor parte. Tú aportas menos. Cordelia se levantó y cogió un portátil de la mesa junto a la ventana. ¿Quieres ver los extractos del último año? Abrió la aplicación bancaria y giró la pantalla hacia él. Aquí están mis recibos, y aquí están los tuyos. Haz las cuentas. Landon estudió los números con atención y su expresión cambió lentamente. No puede ser, murmuró. Sí que puede ser. Gano un 20% más que tú. Llevo 2 años ganando un 20% más que tú. Pero ¿cómo? Tú eres autónomo. Soy un autónomo con clientes fieles y una buena reputación. Mis tarifas han subido, mi carga de trabajo ha aumentado, y ni siquiera has preguntado por ello. Landon miró la pantalla con incredulidad. Y la casa, continuó Cordelia, está a mi nombre, porque yo pedí la hipoteca. Trabajabas en una startup con unos ingresos inestables, ¿recuerdas? Lo recuerdo, pero el coche también es mío. Pedí el préstamo y lo pagué. Tu coche se compró con dinero de mi cuenta. Landon se reclinó en su silla. No lo sabía. Porque no me interesaba. ¿Te parecía bien que alguien se ocupara de todos los asuntos financieros? Hacer presupuestos, pagar facturas, controlar los gastos. Así que, en un divorcio, obtienes lo que es tuyo, que como resulta, no es mucho. Hubo un silencio. Landon estaba digiriendo la información y Cordelia lo observaba.
Me preguntaba si había pensado en esos detalles cuando planeaba su nueva vida con Imogen. Cordelia, dijo finalmente, me doy cuenta de que estoy siendo un completo idiota. ¿Te das cuenta? Y de que te he hecho daño de un modo que nunca podrá ser redimido. Eso también es verdad. Pero quizá podríamos intentarlo de nuevo, ver a un consejero matrimonial trabajar en nuestra relación. Cordelia lo miró largamente. ¿Qué pasa con Imogen? Le diré que hemos decidido intentar salvar el matrimonio. ¿Así que estás dispuesto a dejarla por estabilidad financiera? No, no por el dinero, por nosotros. 11 años juntos. Landon, ayer dijiste que la amabas. No dije eso. No lo negué cuando ella lo dijo. Es complicado. ¿Qué es complicado? ¿Tus sentimientos o decidir con quién es mejor quedarse? Landon se levantó y comenzó a pasearse por la cocina. Estoy confundido, Cordelia. En los últimos meses no sé qué me pasa. Sí, me gusta Imogen. Sí, me siento diferente con ella. Pero eso no significa que no aprecie lo que tenemos. Era, corrigió, lo que teníamos. ¿No podemos arreglarlo? Cordelia se levantó y se acercó a él. Landon, contéstame con sinceridad. Si la casa y el dinero fueran tuyos, ¿te ofrecerías a trabajar en mi relación ahora mismo? Abrió la boca para decir algo, pero no llegó a pronunciar palabra. Ya ves, asintió. Ya sabes la respuesta. Entonces, ¿se acabó? Sí, se acabó hace mucho tiempo. Por fin lo hemos aceptado. Landon volvió a sentarse a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. ¿Y ahora qué? Ahora te mudas de aquí, encuentras un piso, rehaces tu vida. Con o sin Imogen, depende de ti. ¿Y tú? Yo me quedo aquí, mi casa, mi trabajo, mi vida. ¿Sola? Cordelia sonrió. Sabes, durante los últimos 6 meses me he sentido sola, incluso cuando tú estabas cerca. Así que estar sola físicamente no es peor. Landon levantó la cabeza y la miró. Eres más fuerte de lo que pensaba. Siempre he sido fuerte, solo que no lo demostraba para no asustarte. Cordelia. ¿Qué? ¿Puedes perdonarme? Se quedó pensando en la pregunta. Tal vez con el tiempo, cuando el dolor haya desaparecido, pero eso no significa que podamos seguir siendo amigos o algo así. Ya veo. Landon se levantó y recogió su bolso. Recogeré el resto de mis cosas la semana que viene, cuando no estés en casa. Vale, deja las llaves en la mesa de la cocina. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Cordelia, siento mucho lo que ha pasado. Yo también. Pero ¿sabes qué? Tal vez estaba destinado a ser. Quizá estemos agotados como pareja. Tal vez. Landon, ¿sí? Sé feliz, lo soy. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lamentándote. Él asintió y salió. Cordelia lo miró por la ventana, hacia el coche que había comprado con su propio dinero y que ahora él conducía lejos para siempre. Luego se sentó a la mesa con el café frío y se sintió verdaderamente tranquila por primera vez en meses. Sí, por delante estaban las formalidades del divorcio, la división de bienes, las explicaciones con amigos y familiares. Pero lo más difícil, tomar una decisión, ya había pasado. La casa estaba vacía, pero no parecía vacía, parecía espaciosa.